la disertación sobre lo que Dios quiere que usted y yo hagamos con nuestros enemigos, nuestros adversarios. Amén. Amén. Y en Mateo, leíamos en el Mateo capítulo 5, versículo 44, en la cual Jesús nos habla de esas 4 acciones que debemos tener hacia los que nos son opuestos, los que nos son como adversarios o enemigos. Dice así Mateo capítulo 5, versículo 44, pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Ya eso lo habíamos explicado anteriormente. Luego dice, bendecid a los que os maldicen, bendecid. Segundo, tercero, hacer bien a los que os aborrecen. Y hoy vamos a estudiar y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Orar. Amados hermanos, amados amigos, hermanos, el Señor nos coloca como deber el orar. Pero en este caso especifica por quién orar. Debemos orar por nuestra familia, debemos orar por nuestro país, pero acá nos coloca en una situación un poco difícil. Dice, orar por los que os ultrajan y persiguen. La palabra ultrajar significa ofender de hechos, es decir, de acción, pero también de palabra. A usted y a mí debemos orar por aquellas personas que te han ofendido en acto y te han insultado de una manera en la cual han denigrado de usted, que lo han dejado por el suelo a usted. Porque usted es una persona no solamente como creación, sino ahora una hija, un hijo de Dios. ¿Sí? Y también porque han atentado contra su honor y credibilidad, ponen en duda lo que Dios ha hecho en usted. Debemos orar por ello porque son personas que lo han humillado en público. Cuando hablamos de humillar en público, en este caso, quiere decir que han murmurado, que han hablado de usted a otras personas, ¿sí? Que han hecho señalamientos de usted. Y la Biblia dice que usted y yo debemos orar por ellos. Pero también nos dice que ultrajar no es solamente que usted ha sido humillado con palabras hirientes, ofensivas, sino también con violencia, que le han hecho daño físico a usted. E incluso le han hecho daño a alguien cercano a usted. Usted debe orar por esas personas. Ahora, si dejamos esta ordenanza de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, usted dirá, pero eso es fácil, porque voy a orar que Dios venga y le envíe castigo. En ninguna manera, que los corte. Mi hermano. Pastor, a mí me pasó la otra semana, ¿no? Sí. Yo le comenté al pastor, Sí. que una señora llegó y dejó el excremento del perro encima del carro. Sí. Entonces yo fui ¿cómo es que se llama? A salón comunal de la administración. Sí, señor. Fui y pedí el video. Sí. A ver quién fue, pero ¿qué me hace? Yo no tengo enemigos acá ni nada. Así es. Bueno, fui, entonces ella llegó y me dijo, venga el miércoles. Entonces, o sea, hoy. Sí. Entonces yo fui al miércoles y estaba la señora porque ya me dijeron que esa señora fue. Sí. Pero entonces cuando supe que era la señora, yo no le dije solamente absolutamente nada, sino que pedía a mi señor. Sí, señor. El padre mío, no tengo rencor contra esa señora. Tú eres el que, como dice, él es el que pelea por uno, ¿no? Cuando uno deja que actúe Dios uno, porque si uno va a uno al frente, nada pasa. Así es. Cuando yo llegué el miércoles, la señora estaba ahí también. Entonces me dijo, ¿usted qué? Me dijo que me da un video a ver quién fue el que me fue a excremento ahí. Ah, ya.
Y entonces llegó la que está encargada ahí del conjunto. La administradora. Entonces llegó Sí. y dijo que usted a qué viene, señor. Dijo, no, es que a mí me robaron, me abrieron, me sacaron el gato, me sacaron el compresor, me robaron el radio. Lo mismo que hizo, ¿verdad? No la hizo algo malo, ¿verdad? Lo que le resultó. Sí, entonces, entonces cuando yo me dio el video, entonces yo le dije, no, eso no soy yo, yo soy usted, yo el video. Y eso no se hace, yo quería hecho a usted, si no sé. Así es. Yo quería hecho a usted, y le dije, no, discúlpeme, que mire, le dije, eso pero no se hace, porque yo no he hecho nada a usted. Y dice, no sé qué me pasó, estoy como enferma. Pero es que usted llegaba y miraba para todos lados y en el video de exacto. llegó ahí el experimento del animal. Sí, señor. Bueno, Dios es el que da la victoria y sale, sí, señor. sale a la persona, ¿no? Sale a nuestra defensa. Sale toda la luz. Gracias, mi hermano. Gracias a Dios. Lo que comparte eso es una forma de ultrajar, ¿sí? Querer golpear nuestra fe. Y si nos ubicamos en el acontecimiento histórico en la cual el imperio romano era el que estaba ahí dominando a los judíos, pero también los religiosos, ¿no? Cómo trataban a los cristianos, ¿sí? La Biblia nos habla de crucifixión, nos habla de azotes, nos habla de, en el caso del judaísmo, lapidar, apedrear. Y si vamos a Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41, encontramos, mis amados hermanos, que por predicar, Pedro y Juan fueron perseguidos y azotados. En el versículo 40 y 41 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, azotes. Luego dice que la respuesta de ellos, versículo 41, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesucristo. Vamos a sufrir afrentas porque somos hijos e hijas de Dios, para probar y demostrar cómo responde un hijo o una hija de Dios. También encontramos, mis amados hermanos, lo que nos dice la Escritura, muerte, muerte. En Hechos capítulo 12 nos habla de cómo fue, dice, Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Permítame leer, dice Hechos capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias, ¿para qué? Maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Sí? Luego vamos a encontrar que cuando Pedro está en la cárcel, versículo 6, está la iglesia orando. Orar. Vamos a ser ultrajados y debemos orar por esas personas. Encontramos también en el capítulo 7, muerte también. En Hechos capítulo 7, y con eso vamos a ir llegando para luego, cómo la Biblia nos dice cómo debemos orar por nuestros enemigos. ¿Y en qué empezamos? En Hechos capítulo 7, versículo, en este caso 54 al 60. Dice, cuando Esteban fue escuchado y acusado, cuando él empieza a demostrar que Jesús es el Mesías, y dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, mire la oración que hace él por sus enemigos, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra Esteban, contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo,
que más adelante va a ser Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, oraba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿De qué manera debemos orar por nuestros enemigos? Señor, no les tengas en cuenta este pecado. No les tengas en cuenta. Y habiendo dicho esto, durmió Esteban. Amados hermanos, encontramos también lo referente a lo que nos dice la Escritura. En el caso de Abraham, en Génesis capítulo 20, encontramos que él miente. Abraham miente por salvar su vida, dice el versículo 1 al 17. Y luego el rey de Abimelech, ¿sí?, toma por mujer a Sara, pensando como Abraham dijo que era su hermana. La toma y Dios manda castigo, disciplina sobre los filisteos, y cierra toda matriz y empieza a morir la gente, a enfermarse. Y Dios le habla en sueño a este rey pagano que esta mujer que él había tomado y que todavía no se había unido a ella, tenía su esposo que era Abraham, ¿sí? Y le dice que él debe hablar con Abraham para que éste reciba a su esposa y Abraham ore por él. Y dice la Escritura que este rey lo hizo y le dijo: ¿por qué me hiciste esto? Y Abraham le explica, ¿no? Le da una justificación. Sí, ella es mi hermana. Y él dice: Dios me habló de que usted es un hombre de Dios, un profeta, y usted ore por mí. Y dice la Escritura que Abraham oró por él y Dios sanó a sus enemigos, sanó a este pueblo. Quiero concluir de igual manera cuando nos dice en primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice: honrad a todos, honrad al rey. Y el rey en ese tiempo era Nerón, un rey, el emperador romano que era despiadado, que incluso mató a su madre, según él, para darse cuenta y conocer cómo había él estado en el vientre de esta mujer. Encontramos que la Biblia dice que mientras oremos debemos honrar aún así nuestros adversarios. También nos dice primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6, un pasaje bastante conocido en primera de Timoteo, capítulo 2, un pasaje bastante conocido. Capítulo 2 nos dice la palabra de Dios, dice el Señor: pero os respeto, ese es Tesalonicenses, primera de Timoteo, capítulo 2, dice instrucciones sobre la oración, capítulo 2, versículo 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí nuevamente nos habla de orar por todos e incluso nuestros enemigos, sobre nuestros gobernantes. Y mis amados hermanos, cuando usted obedece a orar por esas personas que Dios permite que se levanten contra usted, tiene doble bendición. Tiene bendición para esa persona porque es liberada de todo castigo y de todo juicio, porque se ha levantado contra una hija, un hijo de Dios. Pero también tiene bendición hacia usted. En Job capítulo 42, Job capítulo 42 nos habla cuando ya Dios va a restaurar a Job, el cual había pasado por el horno de prueba, en la cual sus amigos
se habían levantado contra Job y lo habían calumniado y lo habían hecho señalamientos. Job capítulo 42 dice así la maravillosa palabra de Dios. Job capítulo 42 versículo 7 dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Eliafaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. El Señor está hablando a los tres amigos de Job, que según ellos fueron a aconsejarlo y fue a cuestionarlo, a calumniarlo, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, ¿qué va a hacer? Orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros ¿qué? Afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Ellos fueron bendecidos, no castigados, no disciplinados. Pero también Job, doble bendición. Job fue bendecido al orar por esas personas, por esos enemigos. Dice el versículo 10 del capítulo 42: y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él oró por esos que se habían levantado contra él. Dice la escritura que Dios quitó esa aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amado hermano, oremos por nuestros enemigos. ¿Sí? Bendigamos a nuestros enemigos. Amor a esos enemigos como Cristo nos amó. Hacer bien a nuestros enemigos. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Dios eterno, porque mientras estamos en este mundo no estamos exentos de que se levanten enemigos gratuitos, enemigos ocultos o manifiestos. Señor, pero tú peleas por nosotros. Tú eres fiel. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a amarlos como tú nos amas, a través de ese amor que has derramado sobre nosotros. Y de igual manera bendecirlos, no maldecir, honrarlos, Señor, y hacerles bien, como tú, Señor, aunque te dábamos la espalda, vivíamos para nosotros, tú hacías llover sobre nosotros y salir el sol y nos dabas lo que necesitábamos. De igual manera, Señor, venimos a orar por esas personas. Bendecimos a esa persona que nos hace la vida difícil, que habla mal de nosotros. Bendecimos a esas personas. Ten misericordia de esa persona y confróntalo, Padre Santo, y confróntalo con su error. Dale salud y primeramente la salvación que es a través de Cristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén.